Esta es una exposición hecha por alumnos del Instituto Tecnológico de Tijuana de la materia de Administración de Operaciones 1, impartida por el maestro Daniel Coraza. Los integrantes del equipo son Córdoba Sandra, Pérez Germán, Ramírez Reina, Rodríguez Nadia y Romero Yasmín. Perfil de las actividades de almacenamiento en búsqueda de oro. La identificación de los perfiles de las actividades de almacenamiento se logran con el análisis de las actividades por artículo y por pedido. Cuando se realiza adecuadamente, la creación de los perfiles revela rápidamente oportunidades de diseño y planificación de almacenes, difíciles de identificar de manera natural. La creación de los perfiles descarta rápidamente opciones que no merecen ser tomadas en cuenta. Esto sirve para establecer una buena base para justificar nuevas inversiones. Con la ayuda de un buen perfil, se está intentando cargar en forma pictórica las actividades almacén para poder presentar esta información a la gerencia y para que se pueda tomar rápidas decisiones en equipo. Tipos de perfiles. Perfil del pedido del cliente. Los clientes desean que sus pedidos sean servidos. Por lo tanto, lo primero que debemos comprender es el perfil de los pedidos del cliente. Un almacén dentro de un almacén. Algunos clientes exigen tanto de un almacén representar una porción tan grande de las actividades y tienen requisitos tan altos de servicio al cliente que quizás tenga sentido apartar un área dentro del almacén para un cliente o una unidad particular de negocios, un almacén dentro de un almacén. Ejemplo, una fábrica de ropa realiza tantos negocios con JCPenney que tiene un almacén de JCPenney dentro de su propio almacén. Perfil por pedido del cliente. El perfil por pedido del cliente incluye distribución de la mezcla por pedido, lo cual a su vez tiene la distribución por mezcla de categorías o familias. La estrategia general de operación de un almacén queda determinado por la mezcla de pedido, al grado en que los pedidos requieren artículos de múltiples categorías. Si los pedidos son puros, o sea, tienden a consistir en una sola categoría de artículos, entonces se nota claramente desde el inicio. Distribución de mezcla por unidad de manejo. Esto consiste en distribución por mezcla de tarima llena o parcial. Es buena idea establecer áreas separadas para la preparación de tarimas y restablecer una área de preparación de cajas desde el área de preparación de una tarima. Distribución por mezcla de caja llena y fraccionada. Con esto se intenta determinar si debemos crear áreas separadas para la preparación de cajas llenas y fraccionada. Distribución por incremento de pedidos. Por medio de esta distribución determinamos la proporción de una carga unitaria, en este caso una tarima, que solicite un cliente en su pedido. Y su principio general es preempacar en cantidades que probablemente vaya a pedir los clientes y alentarlos a pedir en incrementos de manejo inteligente. En este ejemplo estamos intentando determinar si tiene sentido zonificar el almacén de acuerdo con estas tres características de artículo: láminas, resmas y sobres. Si los pedidos son mezclados, es decir, las láminas, las resmas y los sobres, tienden a aparecer en los pedidos de los clientes. Entonces, al preparar una tarima, iniciaríamos por las láminas poniendo las resmas encima y luego los sobres encima de todos ellos. Si zonificamos el almacén de esta forma, pagaríamos mucho por el tiempo de recorrido, porque tendríamos que cruzar esa zona o tendríamos que trasladar una tarima de una zona a la siguiente. Distribución de líneas por pedido. Los pedidos de una sola línea podrían ser pedidos atrasados, los que son una excelente oportunidad de realizar el cross-docking. Además, podrían ser pequeños, de emergencia. Si se agrupan y se imprimen en secuencia de localización, podemos tener recorridos de preparación muy eficientes. Y por último, crean la oportunidad de crear una dinámica línea de preparación unidimensional. En el ejemplo de distribución de líneas por pedido, el pico está cerca
de más de 10 líneas por pedido. Esto es común en distribuciones al detalle, abarrotes, distribuidoras, en donde el cliente es comerciante al detalle, tiendas de abarrotes, distribuidoras. En este caso, la preparación del pedido puede requerir suficiente trabajo como para que sea eficiente su asignación a un operario, o el pedido puede ser tan grande que se justifique fraccionariamente entre varios trabajadores para su preparación por olas. Distribución por líneas y por volumen por pedido. Une en un solo perfil la información crítica necesaria para determinar la estrategia de preparación de pedidos. Es una distribución conjunta que clasifica todos los pedidos en categorías de líneas por familias y por volumen por familias. Perfiles por orden de compra. El perfil por orden de compra incluye las mismas distribuciones que el perfil por pedido del cliente. La única diferencia es que en este caso se trata de la actividad de entrada al almacén en vez de la de salida. El perfil por orden de compra se utiliza para tomar las mismas decisiones en cuanto a estrategias para la que programa individual o por lotes del procesamiento de las órdenes en el perfil por pedido del cliente, excepto que las estrategias de manipulación y procesamiento son para recepción y acomodo a diferencia de la preparación de pedidos. En este ejemplo, la tabla nos muestra que existen 176 pedidos con una sola línea y ocupa menos del 0.03 metros cúbicos de espacio. Estos pedidos son posibles candidatos para que un mismo operario los agrupe para su preparación en un mismo carro de recolección o en un contenedor con compartimientos para separar los pedidos. Hay un pedido con más de 10 líneas que ocupa más del 0.5 metros cúbicos cerca de un tercio de tarima. Este pedido es candidato para que un solo operario realice la preparación en una tarima. Perfil por actividad por artículo. El perfil por actividad por artículo se utiliza principalmente para el almacenamiento en el almacén, para decidir artículo por artículo del modo de almacenamiento que se deberá de asignar al producto, cuánto espacio se le deberá de asignar y dónde se deberá de ubicar el artículo donde de ese modo es almacenado. Distribución por popularidad de artículo. Así como una minoría de los habitantes del mundo posee la mayor parte de la riqueza, una minoría de los artículos en el almacén general, la mayoría de las actividades de preparación. El principio más importante es asignar los artículos más populares a los sitios más accesibles dentro del almacén. Inafortunadamente, muchos operadores del almacén utilizan una media equivocada de popularidad. El número de solicitudes del artículo es una verdadera medida de popularidad, pero también depende de la distribución más popularidad. Distribución por volumen movimiento. Indica la porción de artículos que caen dentro del rango preespecificado de volumen movimiento. Si los rangos especificados con anterioridad corresponden a las alternativas de movimiento del almacenamiento, entonces la distribución por volumen movimiento esencialmente resolverá el problema de asignar modos de almacenamiento. El principio es asignar los artículos a los modos de almacenamiento con base en su volumen movimiento. Distribución por popularidad, volumen, movimiento. Los artículos que excedan cierto nivel de volumen movimiento se designan al estante de flujo, flow rack. Los artículos con una alta rotación de volumen movimiento deben de restablecerse frecuentemente, por lo que necesitan un área de almacenamiento mayor, en comparación con los artículos de volumen movimiento mediano y bajo. Por lo tanto, se les debe asignar un modo de almacenamiento que facilite el reabastecimiento y concrete grandes áreas de almacenamiento a lo largo de la línea de preparación. Distribución por artículos pedido completado. Esta se construye al clasificar los artículos en orden descendiente de popularidad, comenzando con el artículo más popular, luego los 2 artículos más populares, después los 3 artículos más populares. Los artículos se comparan con el pedido para determinar cuál es la porción de los pedidos que pueden ser completados por un subconjunto dado de artículos. Distribución por correlación de la demanda. Esta distribución indica la afinidad de la demanda entre artículos individuales y entre familias de artículos, así como una minoría de los artículos en un almacén representa la mayor parte de la actividad de preparación.
ciertos artículos en el almacén tienden a ser pedidos juntos. En el ejemplo, los pares de artículos se clasifican con base en la frecuencia con que aparecen juntos en un pedido, buscando patrones generales. Distribución por variabilidad en la demanda. La distribución por variabilidad en la demanda indica la desviación estándar de la demanda diaria de cada artículo. Infortunadamente, no es posible predecir la demanda diaria de los artículos. En un proyecto reciente, la motivación era asegurarnos de no necesitar reabastecer los sitios durante el día, mientras que el verdadero objetivo era asegurarnos de que no fuera necesario reabastecer durante un turno de preparación, 2 turnos de preparación por día y un turno de reabastecimiento por día. Una vez que se rediseñaron las caras de preparación para acomodar esta variabilidad en la demanda, virtualmente se eliminó el reabastecimiento durante los turnos de preparación. Perfil del inventario. Incluye la distribución de inventario por artículo categoría, utilizado para revelar oportunidades de mejorar las prácticas de administración de inventarios, y el inventario por unidad de manejo, utilizado en la planificación de sistemas de almacenamiento. Distribución del inventario por artículo categoría. La distribución del inventario por artículo categoría indica la cantidad de inventario físico por categoría de artículo dependiendo de la popularidad. La falta de espacio en un almacén muy frecuentemente se debe no a que haya muy poco espacio, sino que hay demasiado inventario. Este perfil nos ayuda a identificar el origen del problema. La mayoría de las empresas tienen muy poco inventario A, pedidos atrasados y clientes clamando por estos productos, y demasiado inventario C, existencias obsoletas que nadie quiere y nadie tiene el valor de desechar. Esta distribución nos ayuda a elegir cuál es el inventario que se debe eliminar. Distribución del inventario por unidad de manejo. La distribución del inventario por artículo categoría no será de utilidad para el diseño de sistemas de almacenamiento porque la información no se presenta en términos de manejo de materiales, por ejemplo, tarimas, cajas, etc. Este es un problema común con la mayoría de los datos corporativos para planificar las operaciones de un almacén. Los datos se presentan en dólares, pesos, piezas, días de suministro, turnos, etc., que deberían ser presentados en su propia terminología sobre las actividades en el almacén. Perfil por calendario reloj. Este perfil incluye una distribución por estacionalidad y una distribución por actividad diaria. Estas distribuciones están diseñadas para revelar picos y valles en las actividades de almacén de manera que se pueda dimensionar adecuadamente los sistemas de manejo de material y diseñar los programas de manejo de personal. Distribución por estacionalidad. Este indica los picos y los valles de los niveles inventario, así como las actividades de recepción, despacho y devoluciones, puesto que los sistemas de almacenamiento deben estar diseñados con capacidad para acomodar inventarios cercanos al pico, con criterio de identificar los niveles pico de inventario de las actividades. Utilizando la distribución por estacionalidad, una regla general común para la planificación es diseñar los sistemas para acomodar el día promedio de la semana pico. Distribución por actividad diaria. Indica las horas de pico y valle en las actividades de recepción, almacenamiento, preparación y despacho. Los sistemas de manejo de materiales deben estar diseñados para periodos de actividad pico y los valles representan oportunidades para escalar de turno y para cambiar fuerzas laborales entre departamentos. Perfil por inversiones. El perfil por inversiones indica los parámetros de los costos y de las operaciones necesarias para tomar decisiones sobre diseños e inversiones. Del perfil incluye salario, costo del espacio, costo del capital, retorno sobre la inversión requerida y o periodo de recuperación, días laborales por año, horizonte de planificación.